buenas noches, estimados televidentes. Una nueva edición de Unidos y Saludables, en este caso el segundo programa para dialogar con un ingeniero, en este caso con un ingeniero metalúrgico. Se preguntarán ustedes acerca de la presencia de un ingeniero metalúrgico en un programa de salud. Bueno, trataremos de develar esa incógnita a medida que vayamos desarrollando el programa de hoy. Con mucho gusto recibimos en este espacio al ingeniero Ricardo De Simone. El ingeniero De Simone es oriundo de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Villa Lugano, y está viviendo en nuestra ciudad, en Belleville. Trabaja y vive aquí en la ciudad de Belleville. Está al mando de una pyme en Belleville, en el Parque Industrial de Belleville. Esa pyme se llama Belexport, así que le damos la bienvenida al ingeniero. Es un gusto, un honor tenerlo en este programa, ingeniero. Muy buenas noches. Buenas noches a los dos. Muchísimas gracias. Agradecido sinceramente por esta invitación, por este espacio, y ojalá pueda cumplir con las expectativas de ustedes y de toda la audiencia, ¿no? Seguramente, sí, claro. Bueno, el ingeniero De Simone, que tiene muchos dispositivos muy interesantes que va a comenzar a desarrollar en el transcurso de lo que es este programa, Pablo. Así es, el ingeniero De Simone se ha dedicado a la investigación de una serie de dispositivos, de elementos, uno de los cuales ha trascendido en el marco de la pandemia de COVID. Hemos tenido la oportunidad de compartir junto al ingeniero y su equipo de trabajo en plena pandemia, sí, justamente el desarrollo de parte de la investigación que llevó a la puesta en funcionamiento de uno de esos dispositivos. Pero me gustaría, ingeniero, que nos cuente cómo nace la idea de incursionar desde la ingeniería metalúrgica o de su actividad habitual, cómo nace la idea de incursionar en estos dispositivos que están relacionados al diagnóstico de diferentes patologías, que están relacionados a la salud de las personas. Bueno, hay que tener cuidado porque uno se puede ir muy atrás y hacer un discurso demasiado largo, ¿no? Pero una síntesis apretada sería decir que estos instrumentos que fabricamos y que diseñamos y desarrollamos, tratando de ser innovativos, tienen una base que es la nanotecnología. Y el origen que nos llevó a hacer esto, en lo que es una división que llamamos Sargentum Tecné dentro de Belexport, tiene que ver con la naturaleza original de Belexport, que es la producción de máquinas de absorción molecular para producir oxígeno medicinal y nitrógeno. Perdón que lo interrumpa, ingeniero, pero ¿estamos hablando de estos elementos desarrollados aquí, en la ciudad de Belleville? Absolutamente. Nosotros hace 15 años que estamos viviendo en Belleville. Tuvimos a principio del siglo, en el año 2000, yo ejercía un lugar en la universidad como secretario académico y me vienen unos colegas de Estados Unidos un pedido para que el ANMAT aprobara esta tecnología que no estaba aprobada. Bueno, nos pusimos a trabajar. Cuando el ANMAT lo aprobó, yo hice un seminario en Buenos Aires donde se invitaron a todos los ministerios de salud de las provincias. Fue muy exitoso. Es una tecnología que viene a mejorar drásticamente un insumo fundamental para el sistema de salud, como es el oxígeno de uso medicinal. Y lo que ocurre es que el doctor Carasay, que es un prominente contador de la ciudad de Belleville, que también tiene su estudio en Buenos Aires, luego de que yo lo había invitado a ese seminario a disertar con sus profesionales, llegamos a un acuerdo y finalmente yo compro Belexport, que había sido fundada por él y por Rodolfo Rebori, los dos de aquí de Belleville. Rebori actualmente sigue haciendo las máquinas de absorción molecular, porque antes de que yo comprara se había separado de Carasay, y el doctor Carasay nos vendió a nosotros
esa sociedad que es Belexport Sociedad Anónima. De modo que es una empresa de neto corte belvillense. Absolutamente belvillense, y la típica MIPYME, diría yo, porque no es una pyme ni siquiera, es una MIPYME de orden local, familiar, que trabajamos donde, bueno, una MIPYME hay que hacer de todo, hay que arreglárselas con todo. El ANMAT nos obliga a poner un instrumento de medición en la máquina de oxígeno para cumplir con ese protocolo. Y ahí nace esta división que es Argentum Tecne para diseñar, inventar, innovar en elementos de medición. Vale decir, doctor, y perdón, ingeniero, y perdón que lo interrumpa, que la producción fundamental es oxígeno y nitrógeno. Desde allí, y por intermedio del ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, surge una requisitoria y por allí empiezan a surgir nuevos elementos en este engranaje, ¿verdad? Es exactamente así. Fíjese que el instrumento de mercado que nos pedía el ANMAT para colocar en cada máquina que se produjera y se instalara en hospitales, en clínicas, en sanatorios, nos sacaba comercialmente de mercado porque era una inversión de muchos miles de dólares. Entonces el negocio dejaba de serlo, porque toda innovación es muy bonita si tiene una correlación con la variable económica y comercial, si no, no tiene sentido, ¿no? Eso nos llevó a hacer un acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación y la Comisión Nacional de Energía Atómica. E hicimos un instrumento que es un espectrómetro por movilidad iónica. Tiene las características de un espectrómetro, pero no puede identificar todo el espectro de la materia, sino que usted le define una huella. En este caso la huella es el oxígeno y el nitrógeno. Hecho esto, nos pareció oportuno abrir esta división dentro de Belexport y ahí surgió todo el trabajo de nanotecnología, a partir de ese instrumento. Ingeniero, bueno, por lo que usted me está contando, imagino un trabajo de investigación, de innovación, de mucha prueba, ensayo, de mucho tiempo, sí, de muchos años. ¿Y a dónde estamos? Porque digo, esa investigación, ese desarrollo terminó, continúa. ¿Dónde está parado hoy con todo ese desarrollo? Yo siempre digo, doctor, que dos cosas. Primero, la investigación nunca termina. Y lo mejor que le pudiera pasar a un profesional es sobrevivir en una corriente de investigación que uno haya participado, porque es un modo de sobrevivir, más allá de morir. O sea que no hay final. Y hay nuevos desafíos. Hay nuevos desafíos que se derivan como las ramas de un árbol, exactamente así. Y la otra cosa que siempre digo es que la innovación no es patrimonio de la juventud. Yo de joven tengo nada, y sin embargo tengo una predisposición a la innovación permanentemente. El instrumento que motiva la invitación de ustedes, que es el que se desarrolló y se inventó para la COVID, es una evolución de un instrumento anterior. ¿Y ese instrumento anterior cuál fue? ¿Qué estaba investigando? ¿Qué estaba desarrollando? ¿Cómo nació? Ese instrumento era un pedido que nos hicieron en España, científicos de la Universidad Complutense de Madrid, para ver si podíamos, a través de la nanotecnología, diferenciar la adulteración de la miel. La miel, que es tan rica, que es tan saludable, es un producto que en el mundo desarrollado es muy demandado, pero ocurre que se consume más cantidad de miel de la que el hombre produce. Bien. Bueno, el tiempo la verdad que pasa muy rápido en estos temas tan apasionantes. Tenemos que ir a un corte comercial. En breve instante seguimos con el ingeniero de Simone. Muchas gracias. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. Campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de entre 13 meses y 4 años inclusive, del 1 de octubre al 13 de noviembre.
Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa Vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Bien, segmento número 2 de Unidos y Saludables, aquí por Unidos TV y para Sudecor Televisión. Doctor Pablo Romero de Ariza, seguimos con la interesante charla que tenemos con el ingeniero De Simone, que nos está trayendo explicaciones realmente muy interesantes que tienen que ver con los dispositivos creados en Belleville, nada más ni nada menos. Esto no ha pasado en Estados Unidos, no es la NASA, sino es la empresa Belexport. Así es. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Continuamos con el ingeniero. Entonces, estábamos hablando, ingeniero, de desarrollar un dispositivo que le permitía identificar miel que había sido adulterada. Sí. Ese dispositivo, encargado desde España, fue la mamá del dispositivo que terminó utilizándose para conocer qué pacientes tenían COVID. ¿Es así? Es una buena interpretación, sí, sí, sí. Ese fue la noche que el presidente habló por cadena nacional y que nos dijo a todos que por la COVID iba a haber cuarentena y que nos teníamos que quedar en casa. Yo vivo en el polo industrial, en la fábrica, y vivo solo. Y la verdad es que me asusté. Yo dije, y no pude dormir. Y esa noche escribí un borrador con esta ocurrencia, de usar este instrumento, el de la miel, para ver si podríamos, a través del aliento, identificar a los pacientes que tuvieran COVID. Todavía no había vacuna, no había nada. No. Lo que yo tenía por estudio era la confirmación que mucha medicina clínica, europea sobre todo, alemana, trabajaba mucho con el aliento del paciente, el mismo médico clínico, hacía un primer diagnóstico del paciente con el aliento del paciente. Perdón, ingeniero, ¿y la correlación entre el aparato que distinguía las adulteraciones de miel con el instrumento que nos da la certeza de que la persona tiene COVID? Sí. ¿Dónde está esa correlación? Bueno, yo me tomé el café, que es un líquido, pero arriba del café hay un gas. Ese gas es el aire, pero el que está pegadito al café
está necesariamente influenciado por el café, porque hay una interacción. Con la miel, nosotros no medimos la miel, lo que medimos es el gas que está arriba. Y si es necesario, producimos un gas desde la miel para identificarlo con lo mismo que sería el aliento del paciente. Son gases. Son gases. Usted piense que lo nuestro, Belexport, el origen es el análisis, el estudio de gases. Los gases del aire, la separación del aire con el oxígeno y el nitrógeno, y esto también son gases, producidos en este caso por el paciente, por la persona humana, ¿no? No obstante, la patente está presentada no para humanos, sino para mamíferos, porque suponemos que en un tiempo ulterior también va a servir para animales, ¿no? Usted cuando habla de patente, ingeniero, ¿esto ha sido patentado aquí en la Argentina o en el exterior? Lo primero que hicimos cuando hice este borrador, usando la nariz, como bien dice el doctor Pablo Romero, que usamos de madre para esto, hicimos una defensa en Estados Unidos de la idea, porque no teníamos resultados, teníamos la idea. Esa ventana que uno hace en Estados Unidos para todo el mundo lo cubre un año en la idea, que si alguien tiene la misma idea y lo quiere patentar, lo tiene que respetar a usted. Eso se venció el 3 de junio de este 2022, que antes de que se venciera hicimos lo que se llama una PCT. Hay un club de países con cabecera en Bruselas, que son unos 150 países, que en forma conjunta reciben propuestas de patentes. Ahí hicimos la PCT, eso tiene una cobertura de 2 años, 48 meses, porque usted puede seguir poniéndole información. Esta presentación ya tiene todos los resultados favorables de la COVID, no fue como la primera de Estados Unidos. Y como Argentina, la autoridad de aplicaciones, el INPI, Instituto Nacional de Patentes e Invenciones, no pertenece a ese club. Entonces no estaba Argentina incluida. Entonces en Argentina hicimos la presentación en el INPI, en idioma castellano, con las reglas del INPI argentino. Entonces hoy está el proceso de patentamiento, que los evaluadores pueden tardar 6 meses, 1 año o 5 años, y pueden rechazar también la solicitud de patente. Sí, sí. En Argentina, y la PCT en este club de Bruselas, que en el transcurso de todos estos meses tendremos que identificar cuáles son los países donde vamos a presentar la patente, que seguramente trataremos de hacerlo en la mayor cantidad de países de mayor influencia o impacto, ¿no? La patente son trámites verdaderamente onerosos, ¿no? Aquí les mostramos el dispositivo instalado en el laboratorio junto a un generador de nitrógeno. La limpieza de los pipelines puede hacerse con aire atmosférico o nitrógeno de botella, o como en el video, puede optarse por un generador de nitrógeno. A continuación mostramos el proceso de 5 pasos en tiempo real. Primer paso. Cuando el dispositivo está instalado y listo para las mediciones, el responsable del mismo ingresa el código del paciente. A continuación, en el segundo paso, el paciente retira la tapa de la bolsa plástica de muestreo y exhala en el soplado hasta llenar el contenido con su aliento. Coloca la tapa en el tubo de soplado y para mayor seguridad procede a anularlo. Como tercer paso, conecta la bolsa en la válvula de entrada, abre la válvula que esta bolsa tiene y presiona el botón de inicio. Cuarto paso, el dispositivo comienza su proceso de análisis y en menos de 3 minutos el resultado aparecerá en el monitor, siendo este el quinto paso final.
en el mundo hay antecedentes, hay otros dispositivos de similares características. ¿Alguien más ha participado, ha desarrollado dispositivos como este? ¿Hay una línea de investigación en esto? ¿Hay, digamos, la industria se ha interesado en este tipo de desarrollos? ¿O es algo exclusivo, es algo que está solo aquí en Argentina, solo aquí en Belville? No, el desarrollo de las técnicas nanotecnológicas es algo relativamente novedoso, podemos decir 20 años. Y específicamente de lo que nos invita a esta reunión, a este café, que son internacionalmente conocidas como narices electrónicas, porque lo que hacen es olfatear artificialmente, es algo que no es novedoso, también tiene unos 20 años, porque es de las primeras cosas que nacieron con la nanotecnología a través de los nanosensores, en Italia, Estados Unidos, Alemania. Argentina somos un país muy contradictorio, que tenemos índices de pobreza y mortandad tremendos, y como contraparte somos elegidos con científicos que evalúan la vacuna más importante que se hizo en el mundo con esta epidemia que hubo de la COVID-19. Me refiero a los científicos que comanda el doctor Pollack en la universidad. Uno tiene una formación que lo invita a estar siempre hurgueteando en el mundo, leyendo material bibliográfico, y bueno, como les conté antes, por la demanda que nos hizo el ANMAT, demanda en términos de pedido para que nuestras máquinas tuviesen ese instrumento, surgió toda esta división que uno se va entusiasmando y animando. Y termino la respuesta. Ahora está empezando la industria y las instituciones a ver de qué manera hacer uso de estos instrumentos para, por ejemplo, el Acumar, que es la cuenca del Riachuelo Matanza, formada por la provincia de Buenos Aires, la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, que estudia todo el desarrollo de la cuenca del Riachuelo, que es el río que desemboca en el Río de la Plata y que es, digamos, es parte del límite de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires, tiene una contaminación muy importante. Bueno, hemos tenido unas primeras reuniones para ver los niveles de contaminación de las empresas y de los lugares que contaminan a través de narices electrónicas, para dar un ejemplo, ¿no? O sea, el abanico es muy extenso en cuanto a la aplicación de esta tecnología, de estos nanosensores y de este desarrollo, del cual, digamos, lo que hemos visto como desarrollo para COVID es apenas una pequeña muestra de todo este universo de investigación que puede desencadenarse. Tenemos que ir a un nuevo corte y continuamos con el ingeniero De Simone y esta, la verdad que novedosa y apasionante charla. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos.
Bien, mientras recién culminamos de degustar un rico café de Flora Café, por supuesto, seguimos esta interesantísima charla que tenemos con el ingeniero De Simone, en donde nos está comentando acerca de la nanotecnología y todo lo que tiene que ver con los dispositivos que se está pensando diseñar e idear desde aquí, desde Bell Export, en la ciudad de Belleville. Ingeniero, ¿cuál es la situación hoy de la nariz artificial que conocimos los belvillenses a partir de COVID y los ensayos que se habían hecho en la ciudad de Belleville? ¿Cuál es la situación hoy de ese dispositivo? ¿Se comercializa? Si alguien quisiera comprarlo, alquilarlo, ¿puede tener acceso a ese dispositivo? ¿O está todavía en una fase de investigación, de no acceso, digamos, al público en general? El instrumento puede ser hoy utilizado por un médico, N instrumentos, N médicos. El tema es que la COVID, a Dios gracias, ha hecho una disminución. Si bien está la variante Omicron, en Alemania en estos momentos hay cierto grado de saturación del sistema de salud por la variante Omicron. La realidad es que las vacunas han funcionado y que también hay una inmunología de rebaño producida. No voy a decir más porque el médico es usted. Entonces nos vimos obligados a ir en la búsqueda de otras enfermedades y estamos abocados. Ahí quería llegar, es decir, este dispositivo podría, así como se utilizó para detectar pacientes con COVID, podría ser utilizado para detectar otras enfermedades. ¿Está trabajando en ese sentido? ¿Está desarrollando un dispositivo nuevo o es una adaptación del dispositivo que habíamos visto para COVID? El dispositivo es el mismo. Lo que nos pasó con este instrumento para la COVID es que a mitad de camino hicimos una innovación dentro de la innovación. Y en realidad no estamos haciendo uso del olfato como ese cambio de resistencia eléctrica, sino que estamos haciendo un ojo electrónico, que lo que hace es mirar a ese gas que en una cámara de alto voltaje es empujado por un gas inerte que es nitrógeno y produce una morfología y una coloración que sí puede ser caracterizada para una enfermedad. Entonces así puede construir un mapa, un atlas de enfermedades en función de los colores y de las formas que se producen en ese ambiente donde está pasando ese aliento humano empujado por ese carrier, ese camioncito que es el nitrógeno, con esa coloración y con esa morfología. Ese es el corazón del instrumento hoy. Y con ese corazón conseguimos los resultados positivos del COVID y hoy estamos buscando resultados para entrenar al mismo instrumento para las 4 enfermedades de mayor mortandad que hay en la población adulta argentina, que son el cáncer de mama, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y el cáncer de colon. Los primeros resultados... Es muy interesante y también me decía esto fuera de cámara, pero me parece importante que lo digamos al aire, que así como usa el aire exhalado por una persona, también podría gasificar otros fluidos biológicos y en ese sentido también a la gasificación de esos fluidos a analizarlo con el dispositivo. ¿Esto es así? Con la pregunta que usted hace me da pie a contarle algo que estamos, si Dios quiere, muy cerca de concretar con el ANLIS, que es la Administración Nacional de Laboratorios en Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene varios laboratorios en distintos lugares del territorio del país. Hay uno de ellos que trabaja con la vinchuca, por la enfermedad de Chagas-Massa. Ese laboratorio, hay gente muy experta, con muchos antecedentes, que trabajan con las vinchucas a los efectos de poder erradicar algún día esta enfermedad. Lo que hemos detectado con el instrumento
para el cual hicimos un diseño distinto porque allí necesitamos hacer de la vinchuca un gas. ¿Por qué? Porque la vinchuca que está infectada con el Chagas y contagia, tiene un aroma, tiene un olor, transpira con un olor. Y la que está sana, que no transmite la enfermedad, transpira con otro olor. Entonces, el instrumento que armamos tiene un láser. El láser lo que hace es gasificar la materia de la vinchuca, y ese gas es el que huele el instrumento. Y puede identificar si esa vinchuca está enferma y contagia, o si está sana y no contagia. Quizás por allí, como para ir redondeando y para que la gente de Belleville magnifique un poco más lo que es la invención de Bell Export por intermedio del ingeniero, contarles un poquito cómo funciona la nariz electrónica. El instrumento que hoy utilizamos para la COVID y que estamos utilizando para el entrenamiento de estas otras enfermedades, tiene básicamente una electrónica. El corazón es una cámara de ionización. Esa cámara de ionización tiene una entrada y una salida. Por esa entrada entra el aliento. Hago un paréntesis porque el doctor Romero en un momento lo dijo. En el paciente también se podría utilizar la orina del paciente, porque la orina usted la gasifica también con un láser, y ese gas lo puede utilizar para hacer atravesar en esta cámara de ionización. Con lo cual, si usted tiene un paciente que tiene enfermedades superpuestas, un cáncer de pulmón, pero también tiene los bronquios muy deteriorados, y entonces la capacidad de exhalación es un EPOC. Entonces, con los dos elementos, no solo el aliento, sino la orina, la nariz le puede dar mayor información. Bien. Entonces, continuando con el intento de decir cómo es el equipo, este gas pasa por esta cámara de ionización, que se produce un arco voltaico. Allí hay una destrucción de ese gas, que es el aliento, que para llegar ahí es empujado, arrastrado por un gas que es inerte, que es el nitrógeno, que nosotros diseñamos un pequeño generador de nitrógeno a campo. En las fotos podrán ver, si vienen a visitarnos al laboratorio, son dos gabinetes iguales. En uno se pone la nariz electrónica y el otro produce el nitrógeno. También usted podría tener el nitrógeno de una garrafa, ¿no? Ese gas empuja entonces el aliento, pasa por la cámara de ionización, y en el tiempo, que son algunos segundos, que se produce esa ionización de ese gas con el carrier, todo ese tiempo está filmado, ese ámbito. Y esa filmación son millones de fotografías, porque la filmación son millones de fotografías una al lado de la otra, que van teniendo una coloración y una morfología que es característica de lo que usted está ionizando allí. Con eso usted hace un mapa, un atlas de la enfermedad, conforme a la comparativa que hizo antes, porque los médicos le dijeron: este paciente tiene cáncer de mama, a través de otros diagnósticos tradicionales. Entonces usted va entrenando como si fuese un perro a este instrumento que es un perro electrónico. Esa información, que son colores y formas, van a la nube, y en la nube hay 4 algoritmos que generan lo que se llama inteligencia artificial, cada uno de los cuales trabaja sobre esa información y da un resultado. Ese resultado tiene un parámetro de pasa o no pasa, enfermo o sano, que está ligado a la bibliografía, a los antecedentes y a los diagnósticos que los médicos nos dieron de cada uno de esos pacientes. Y entonces tiene el paciente que es sano o que es enfermo. Esto no es cuantitativo, no mide, esto califica. Le dice sí o le dice no. Paciente enfermo, paciente sano. ¿Y los índices, ingeniero? Para la COVID, que es lo que tenemos experiencia, estamos arriba del 92% de exactitud, comparado con PCR más test rápido, que no me acuerdo el nombre del test rápido. Test rápido para COVID. Contra esos dos comparamos y la eficiencia del sistema, digo, más del 90%, casi 92%.
Claro que con la utilización de muchísimos menos recursos, porque estamos hablando de que necesitaremos simplemente una bolsa para captar la exhalación de una persona y evitar utilizar muchísimos más recursos médicos y de laboratorio como para evitarlos. Absolutamente, eso es un pro y un contra del invento. El pro es que usted puede ir a campo, a la localidad más pequeña, en el lugar más, digamos, alejado de las ciudades, a poblados, y hacerle expirar el aliento a la persona y ahí mismo hacerle en 3 minutos el examen. Usted me puede decir, bueno, capaz que no tiene internet ahí. Bueno, no importa, se guarda la información, se va a un lugar donde hay internet y se hace el resultado. Pero además es muy barato, digamos, comparado con tener que sacar sangre a un paciente, con tener que llevar a un laboratorio esa sangre, en general puesta en un sustrato, hacer toda la dinámica administrativa y volver con esa información, que además lleva 24, 48 horas, esto es barato, no es invasivo, porque al paciente no hay que sacarle sangre, simplemente sopla y no tiene contacto con el instrumento, porque el paciente sopla en una bolsa y es la bolsa la que tiene contacto, o sea que tiene muchas ventajas, realmente, por eso esto que estamos por hacer con el ANLIS es importante, no solo para la enfermedad de Chagas, sino para otras enfermedades que son características de la pobreza, que están en lugares alejados, inhóspitos, difíciles, que con el instrumento que está concebido originalmente para hacer a campo, se va a poder llegar y Dios quiera que los resultados den positivos también, en el sentido de que sirva este instrumento, ¿no? Sí, es barato, es cómodo, es a campo, y en 3 minutos tiene el resultado. Y para cerrar ya el programa de hoy, me gustaría que nos cuente, que nos diga cuál es su perspectiva, cuál es su deseo, su anhelo en cuanto al futuro de estos desarrollos, de estos dispositivos, y en cuanto al futuro de, puntualmente, la nariz electrónica que hemos dado origen en Belleville con el COVID. Lo que está pensado, porque es una pregunta que tiene que ver con lo comercial y con la aplicación ya del instrumento, ¿no? Lo que está pensado es generar una empresa internacional donde convoquemos a capitales de riesgo para potenciar esto y darle un estadio de un salto en términos de tiempo, cosa que se va a producir seguramente en el transcurso del año que viene con los resultados de estas 4 enfermedades que mencioné y probablemente con estas otras que van a venir de la mano de ANLIS. La idea, de todas maneras, más allá de armar esta empresa internacional con capitales de riesgo, es seguir manteniendo la cabecera en Belleville y el eje de toda la temática desde Belleville. Hoy las comunicaciones nos permiten fantasear de esta manera y provocarlo y concretarlo, ¿no? Muchísimas gracias, ingenieros, y nos veremos en un próximo programa a la brevedad. A disposición. Gracias a ustedes, sinceramente. Muchas gracias. Gracias.